Este dictamen de la Comisión de Investigación del ERA pone en evidencia el abuso de este tipo de instrumentos durante esta 10ª legislatura en detrimento de la acción legisladora, hasta unos límites irracionales que han dado lugar, en este caso, a la presentación por nuestro grupo de un voto particular. Un voto particular concienzudo, que recoge irregularidades formales y materiales de un dictamen que ha convertido esta comisión en un verdadero atropello, en un auténtico atraco a los procedimientos normados de esta institución y a la honorabilidad de las personas, con unas conclusiones viciadas por ausencia de rigor, desprecio por la normativa y por los procedimientos y desapego de la veracidad de las actuaciones. Había que buscar culpables y, como ya se ha dicho aquí, eso estaba predeterminado, eso estaba prefabricado. Después de un año, 21 reuniones, habilitación de periodos inhábiles a este efecto, 88 expedientes de solicitud de documentación, miles de documentos, 40 comparecientes, consejeras, viceconsejeros, directores y directoras generales, secretarios generales técnicos, responsables de áreas, sindicaturas, asociaciones, afectados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía que haber culpables, y mejor todos que ninguno. Esa era la idea inicial del asunto y la que se perpetró finalmente con este dictamen. Pues miren, señorías, estamos en la Junta General y nuestro comportamiento, el de todos nosotros, es el que debe conferir seriedad a la institución. Una comisión de investigación no puede ser en ningún caso un juicio sumarísimo. Para llegar a las conclusiones deben de darse una serie de elementos mínimos y lógicos que permitan hacer o dar curso a una investigación rigurosa. Primero, una normativa, la aplicación de una normativa, leyes, decretos, resoluciones, que no han sido debidamente analizados, ni siquiera las más importantes, para ver si se aplicaron, cómo se aplicaron y quiénes las aplicaron. Porque serían esas personas las responsables en caso de anomalías, ¿no es cierto? Segundo, una documentación, dictámenes, informes, auditorías, que se trató de forma parcial e interesada. Se silenciaron auditorías como la del 96, la del 99 o la de 2001 y párrafos alusivos a la conformidad con las normas, a la imagen fiel o a la existencia, por ejemplo, de un inventario, cosas que niega el dictamen. En tercer lugar, estarían las comparecencias. Estos son, digo, elementos lógicos para llegar a un resultado coherente, ¿no? Contemplar la normativa, solicitar una documentación, traer a unas personas comparecientes, señorías. 40 personas comparecieron, vinieron a esta Junta General a prestar su testimonio, enfrentándose incluso a posibles consecuencias penales. Esto no es ninguna broma, y mucho menos para esas personas. Por eso resultan inválidas las conclusiones, porque se obtuvieron cuando no habían sido publicados los diarios de sesiones, con esos testimonios, únicos documentos oficiales que pueden utilizarse como prueba de esos testimonios. Por cierto, nuestro grupo solicitó 32, hizo 32 solicitudes. No parece que sea ese el signo de una actuación obstruccionista, como nos han acusado, ¿verdad? ¿Qué conclusiones pueden, por tanto, obtenerse si no sabemos si las normas se han aplicado, ni cómo ni por quién? Con la documentación tratada de forma claramente sesgada, sin pruebas testificales, inexistentes por no disponer de los documentos oficiales que la sustenten. Un atropello perpetrado para cerrar el dictamen como fuera, con tal de hacerlo antes del fin de la legislatura. Así quedó el dictamen. Dicen que no hay liquidaciones parciales, y sí las hay. Dicen que no hay inventario, pero sí existe. Hay más recursos humanos y organizativos, aunque lo nieguen. Se utiliza el criterio de caja únicamente en el 2% de los casos y solo para las prácticamente incobrables en aras a la imagen fiel de la contabilidad del ente. Ignoran incluso el dictamen las obligaciones legales del ERA, como lo es la de girar las liquidaciones se consideren más o menos incobrables. Hasta los periodos analizados tienen límites erróneos y no precisamente inocentes. El segundo de los periodos, que comienza efectivamente en el año 2007, es decir, con la ley de dependencia, acaba en el 2011, cuando entra en vigor el decreto de 2010, no en 2013, como pretende hacernos creer este dictamen. Y el hecho de abrir otro periodo más allá del 2013
lo único que pretende es extender las responsabilidades a los gobiernos responsables en esas fechas, puesto que no tiene ni un final ni tiene un contenido concreto, ese tercer periodo. Una farsa, señorías, un resultado prefabricado. Es lo que ha sido este dictamen, con observaciones importantes y variadas por parte de los letrados de esta Junta, por el calendario super express con unos plazos sin precedentes, por el ámbito de investigación muy amplio, pero inevitable porque así había sido aprobado, por la necesidad de eliminar expresiones como irregularidades o de tener que eliminar todo lo relativo a las comparecencias por carecer de sustento oficial. Todo esto llevó al Grupo Podemos a realizar importantes autoenmiendas a su propio documento, que no han sido, sin embargo, suficientes. Así que, señorías del Grupo Popular, señorías del Grupo Podemos y señorías del Grupo Ciudadanos, esta vez sí actuando como comparsas, señor Fernández Bartolomé, tienen entre las manos una bomba de relojería que más pronto que tarde podría estallarles en las manos. Deberían saber, como mínimo, que el ERA es, desde su creación en el 91, un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y patrimonio propios, adscrito funcionalmente a la Consejería en materia de bienestar social, un organismo integrante del sector público autonómico conforme a las disposiciones del TREPA, y que debido a esa condición posee una organización y un personal propios también, cuenta con órganos de dirección, el Consejo de Administración, colegiado, con miembros incluso de esta Junta, cuenta con órganos de administración, la gerencia, con órganos de participación también, direcciones de área, 4 en la actualidad, direcciones de centro, etcétera, etcétera. Si hubo tantas tropelías, como ustedes señalan en el dictamen, es que nadie nunca vio nada, ni indicó nada en todo este tiempo. Yo entiendo, y creo que todos lo deberemos ver así, que toda la estructura debe aplicar la ley en todo caso. Que un organismo que cuenta ya con más de 25 años de existencia, que ha tenido que enfrentarse a la asunción de las transferencias del inserso y a la aplicación y gestión de la ley de dependencia, con una complejidad tan elevada como admitieron todos los comparecientes, todos. Un organismo que ha multiplicado sus recursos, sus residencias, apartamentos, viviendas, sus plazas, en número, por cierto, erróneamente recogido también por el dictamen, es que vamos de oca en oca y tiro porque me toca, ¿no? Y son error tras error, fiasco tras fiasco en este dictamen. Bien, número de plazas que superan ya las 6.000 entre las diferentes modalidades, para atender a un número exponencialmente creciente de personas mayores o dependientes, y que lo ha hecho atendiendo por igual a quienes tienen recursos y a quienes no los tienen, con una dignidad, yo diría más, con una excelencia que ha mantenido durante los duros años de la crisis. Sorprende enormemente, créanme, que no se tenga en cuenta esa dimensión social del ERA, que no se vislumbre siquiera en este documento un afán de mejorar su pervivencia y su funcionamiento. Que no se valore la multiplicación de las tareas con la entrada de la ley de dependencia, valorar a las personas, declarar su dependencia y una nueva forma de facturación del precio plaza, que ahora ya no se refiere al precio público, sino a la capacidad económica y a la participación en el coste de los servicios. Que no se resalte la inevitable convivencia de dos sistemas, el del precio público del decreto del 98 y el de copago conforme al decreto de 2010. No hubo normativa provisional, señorías, como dice el dictamen. No hubo, era una normativa definitiva, no provisional. Lo que sí se produjeron con el decreto de 2010 fueron dos errores específicos. Su carácter no retroactivo, que deja fuera a las personas fallecidas en ese periodo, y dos, conceder el derecho de opción entre ambos sistemas, confundiendo además cuando ante la no opción expresa se aplicaba el sistema antiguo, el sistema del precio público, por considerarlo más favorable al entender que el pago del 75% de la pensión era el pago total del precio, cosa absolutamente falsa, como detectaron con claridad las auditorías e inspecciones posteriores. Son, por tanto, como digo, errores concretos, con responsables también concretos, ejercicio que en absoluto hace este dictamen. Podría seguir, pero tengo que ir finalizando y quiero hacerlo reconociendo que, por supuesto, existe margen para la mejora de la gestión, indudablemente,
pero que no son capaces de poner de relieve los avances realizados. En este dictamen esto no se considera. Las medidas adoptadas por los gobiernos desde 2011. Se ha modificado el decreto de 2010. Se han dictado resoluciones y decretos sobre capacidad económica y participación en el coste de los servicios. Se aprobó la Ley de 2016 de suspensión de liquidación de las deudas reclamadas a herederos de usuarios fallecidos y se aprobó, les recuerdo, por unanimidad de todos los grupos de esta Cámara. Se dictó el decreto de 2017 en desarrollo de esa ley para suspender las liquidaciones, realizar una auditoría para alcanzar, en todo caso, la aplicación del régimen más favorable para el usuario y para revisar de oficio todos los expedientes. Y hubo de ser modificada también la ley del 2016, cosa que se hizo en el año 2018, para contemplar toda la casuística de las deudas reclamadas a herederos de usuarios fallecidos. Fíjense si será compleja la situación, fíjense si han sido necesarias iniciativas normativas que incluso puedan no estar completas, quizá en próximas ocasiones hayan aún de ser completadas. Y esto ha sido responsabilidad de todos, me refiero principalmente a las leyes, y de un trabajo muy laborioso del Gobierno de Asturias, claro está. A día de hoy podemos decir que los usuarios están recibiendo ya las liquidaciones correctas con reembolso de las cantidades indebidamente cobradas. Se están corrigiendo los errores que, por cierto, en aplicación de la dependencia se han producido en toda España. Esto no ha sido un caso único en Asturias, ni muchísimo menos, por tratarse, repito, de una situación ultra compleja que desbordó en ocasiones la situación. Pero convendrán conmigo que no se puede juzgar por el mismo rasero a quienes, aunque con todos los atenuantes, hayan cometido errores, a aquellos que intentan y consiguen repararlos. No cabe actuar por elevación y por extensión, buscando a cualquier precio responsables al montón. Cuando el asunto se podría haber resuelto en positivo, estoy de acuerdo con la portavoz de Izquierda Unida, se podría haber resuelto en positivo con un reconocimiento a la importantísima labor que desarrolla el ERA y que lleva a cabo el Gobierno en este momento, que está poniendo en su sitio el desorden que supuso, no solo aquí, sino, repito, en toda España, la aplicación de la Ley de Dependencia. ¿Qué le vamos a hacer? Es la consecuencia de contar con formaciones no propositivas, sino revisionistas, a las que no interesa mejorar las cosas, que se mofan del ordenamiento y de las normas de esta Cámara cuando al cumplimiento de la ley le llaman sacar el comodín jurídico. Si no han entendido la importancia de ser escrupulosos con la ley en un órgano legislativo como es esta Junta General, creo, señorías, que verdaderamente se han equivocado de sitio. Muchas gracias.